Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tu palabra, la verdad, Señor Jesús. Señor, gloria, palabra, Jesús, a tu siervo, Padre. Habla, Señor, en mi corazón. Habla, Señor Jesús, por favor, mi Dios. Habla las almas, Señor Jesús. Vive y permanece para siempre. Los hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Bueno, vamos a tomar lectura de la Escritura en el Salmo 53. Vamos a leer ahí apenas 2 versos nomás. Salmo 53. Dos versos. Vamos a leer hasta el verso 3. Salmo 53, verso 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El verso 2, Salmo 5. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos hoy a meditar un poquito sobre algo que está aconteciendo en el mundo, y es que quieren acabar el cristianismo como sea. El libro de Daniel, el capítulo 12, el Señor profetiza, o Daniel profetiza siendo inspirado por Dios, dice que la ciencia se aumentaría, y eso lo estamos viendo hoy. Pero en vez de ser la ciencia provechosa, o que la ciencia sea utilizada o haya sido utilizada para mostrar que Dios es, o en otras palabras, que Dios existe, vemos todo lo contrario. Ya en las universidades es común, es normal que profesores quemen la Biblia. No sé si ustedes habrán visto eso, profesores quemando la Biblia. Profesores que dicen que Dios no existe, que este libro es hecho por hombres, que no puede ser, no existe Dios. Es imposible, porque lo que no se ve no se puede demostrar. Es lo que dice la ciencia. Pero yo quisiera demostrarle al mundo científico, quisiera demostrarle al mundo ateo, que antes de que ellos hablasen, dijesen sus fórmulas, antes de que ellos descubriesen algo, eso que ellos descubrieron ya existía. Y esto lo que nos va a demostrar es que Dios siempre es, será por los siglos de los siglos. Es normal, se los digo, en mi viaje que tuve hace unos días al exterior, se me acerca una jovencita y me dice, hermano, en mi colegio me están enseñando ya de que Dios no existe. Y de verdad eso me preocupó, porque están atacando a nuestros hijos. Los que están en la universidad también están siendo atacados, y como que no podemos defendernos. Y la verdad, el Señor me dio palabras de aliento para decirle a esta niña. Cuando retorné aquí a mi país, se me acerca mi hija y me dice lo mismo. Papá, mi profesora, dice que la profesora de religión nos está enseñando que Dios no existe, que no existe Dios. Y yo, como profesora de religión, y mi niña me dice, sí papá, la profesora dice de religión nos dice que la Biblia es un invento humano.
Y ya es normal verlo, normal. Profesores que se levantan en pleito con los que creemos en Dios, se levantan a debatir la existencia de Dios. Yo viví una situación muy parecida cuando estaba estudiando. Un profesor de filosofía, de ciencias, se levanta y comienza a discutir con una persona, con un jovencito que era cristiano, y comenzó a discutir la existencia de Dios. Tal vez nosotros no tenemos muchas herramientas, tal vez dirá el mundo, ustedes, es imposible que ustedes demuestren la existencia de Dios, porque lo que no se ve no se podrá demostrar. Pero es que no hay necesidad de verlo para poderlo demostrar. Déjeme decirle, mi hermano y mi amigo, no hay necesidad de ver a Dios para poderlo demostrar. Por ahí dice el Salmo que los cielos cuentan la gloria del Señor, que un día a otro le declara su sabiduría. Es más, el apóstol Pablo dice por acá en Romanos capítulo 1, y yo quiero que cuando ustedes se enfrenten a esto, les muestren esto. El Salmo 19 dice eso: los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay necesidad de que Dios se les muestre, porque los mismos cielos, la misma creación, la misma naturaleza se ha encargado de demostrar la existencia de Dios, o que Dios es. Romanos en el capítulo 1, verso 18, y esto lo dicen personas que no fueron científicos, que no estudiaron ciencia. Es más, la ciencia de hoy no es la misma de hace 2000 años. A eso más que todo se le llamaba alquimia, a la ciencia de ese tiempo. Dice Pablo, siendo inspirado por el Señor, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque, escuche bien, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escuche bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La misma naturaleza se encarga de decirle al científico, al de la ciencia, al profesor, decirle: mire, Dios es, o Dios existe. Y quisiera traer a colación algunos hechos científicos que han demostrado que esos argumentos ateos, esos argumentos con que ellos dicen negar a Dios y que ellos se atribuyen a sí mismos como descubridores, esos mismos descubrimientos o argumentos demuestran la existencia de Dios. En el año 1800 se levanta una de las teorías más dañinas hacia la existencia de Dios, y es la teoría de la evolución. El señor Darwin, en el año 1800, el señor Darwin habla de que el hombre es el proceso de una evolución. Y viene ahora sí la teoría que hasta el día de hoy se mantiene, de que la vida salió de las aguas. Es lo que se dice la ciencia. La vida, como hoy la conocemos, dicen ellos, salió de las aguas, salió de los mares. De allá viene la vida. Otro por allá, me vi un programa en Discovery la otra vez, que decían que nosotros, nuestro planeta, el agua vino del espacio, y que de tanto meteorito que cayó a la Tierra vinieron y se formaron los mares, y que una de esas partículas, escuche bien, dio vida a digámoslo así, a lo que se conoce. Pero lo cual, con esto quieren negar que Dios haya creado, que Dios sea el creador. Pero ¿sabía usted que esto que dicen ellos, que la vida vino del agua, no se lo inventó el señor Darwin, ni ha sido descubierto por los científicos de hoy? ¿Sabía usted eso?
Quiero que vaya conmigo y lo lea. Antes de que Darwin en el año 1800 propusiera esto y antes de que los científicos dijeran, sí, la vida provino del agua, todo lo que vemos provino del agua, Dios ya lo había hecho. Mucho antes, miles de años antes, cientos de años antes, el Señor ya lo había depositado en su escritura, ya se lo había revelado a los hombres. ¿Sabe por qué? Para que el hombre entendiese y viese que sí hay Dios y que Dios es. Génesis en el capítulo 1, acompáñenme allá y mire que lo que se inventaron ellos, eso no es de ellos, eso ya la Biblia, el Señor ya lo había dicho. Génesis en el capítulo 1, verso 20 dijo, Dios, así, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Escuche bien, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ese argumento de este señor en el año 1800 y que han tratado o lo ratificaron hoy los científicos, la vida vino del agua, sí, muy cierto. Y eso niega que Dios haya sido el creador. Qué pena me da con usted, señor científico, pero antes de que usted descubriese eso, hay un creador que ya lo había hecho y dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y vio Dios que eso era bueno. Por lo tanto, su descubrimiento, déjenme decirle, no es o no niega la existencia o que niega que Dios sea, sino que Él es el único creador de todo. La ciencia, por más que trate de negar que Dios es, nunca podrá hacerlo. Así que en la Biblia, así bombardeen a nuestros jóvenes, bombardeen en las universidades tratando de acallar la voz de Dios, nunca podrán. Otro hecho ocurrió en el año 1400. El señor, ¿cómo se llamó el que descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón entró en una discusión con la ciencia de su época. La ciencia decía que la Tierra era ¿qué? La ciencia decía que la Tierra era plana, completamente plana. Eso decía la ciencia. Los científicos, los sabios decían la Tierra es plana. Y el señor Cristóbal Colón sostenía que la Tierra era redonda. Y les decía, yo voy a partir desde aquí y voy a dar la vuelta y voy a llegar a las Indias. La ciencia le decía, no podrás hacer eso. Si te vas por este lugar, vas a llegar hasta lo último, hasta el final, y vas a caer en el abismo. Pero ¿quién tuvo la razón? ¿Quién tenía la razón? ¿Un simple navegante? Dirán algunos. Un hombre sin estudio, dirán otros. Porque Cristóbal Colón era un hombre del vulgo, no era científico, no era sabio. Los marineros eran considerados como la escoria de la sociedad. Eran considerados así. Eran nadie. Pero ¿saben una cosa? Que Cristóbal Colón fue, digámoslo así, criado por sacerdotes. ¿Y qué se lee? ¿O qué leen los sacerdotes? ¿Qué leen? ¿Qué leen? Sin miedo, díganlo. La Biblia. ¿Y saben que la Biblia dice que la tierra es redonda? ¿Saben eso? Libro de Isaías en el capítulo 40, verso 22, para que lo tenga presente, dice así, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿A quién se refiere? A Dios, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Quién tenía la razón? ¿La ciencia o un hombre del vulgo que simplemente había leído un libro que para muchos es obsoleto, que para muchos no sirve, que para muchos no sirve para nada? Pero ¿quién tenía la razón? ¿Quién la tenía?
Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho manifiestos desde la creación. Por lo tal, no tenemos excusa. ¿Ah? Un simple hombre, a duras penas sabía leer. Un simple navegante le ganó la apuesta a la ciencia. ¿Y sabe cómo vinimos los seres humanos a saber que la Tierra era redonda? En el año de 1961 llega el hombre a la Luna y un hombre que le tomó una foto a la Tierra y descubrió que la Tierra era redonda. La ciencia, por más que quiera negar que Dios es, siempre le dará la razón a Dios. Porque Dios es veraz. Él lo que dijo, así es. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por más que quieran acallarlo, por más que quieran sacarlo de las escuelas, lo han sacado de las universidades, por más que quieran hacer eso, su palabra es eterna y tiene poder. Pues, nosotros, mis hermanos, estamos fundados sobre esta palabra. Por lo tanto, no debemos temer lo que pueda hacernos el hombre. Pero sigamos aquí. En el año 1600, un hombre llamado Isaac Newton descubre algo. ¿Qué descubrió Isaac Newton? A ver, los estudiosos, ¿qué descubrió Isaac Newton? ¿Ah? La ley de la gravedad. Dice una parte de la ley de la gravedad, dice esto: Newton reflexionó sobre los hechos de que los cuerpos pesaban en la Tierra y que los astros giraban en torno, es decir, unos a otros. Se imaginó que había una fuerza universal que actuaba por todos lados. Newton se imaginó eso. Hay una fuerza universal que mantiene todas las cosas en su posición, mantiene todas las cosas en su orden. Pero déjenme decirle que Isaac Newton no descubrió nada. Un hombre de ciencia, un matemático, un científico. La ley de la gravedad se utiliza hasta el día de hoy, y es más, hay una ecuación para eso. Gravedad igual a masa sobre aceleración, todavía me acuerdo. ¿Sí? Hay una ley para eso y todavía funciona y se aplica todavía. Pero Newton no descubrió nada. La Biblia habla de esta ley mucho antes de Newton. ¿Y sabe qué? Mucho antes de Moisés. Habla la Biblia de la ley de la gravedad. Eso se encuentra en Job capítulo 26. Vamos a leer allá. Job capítulo 26. Verso 7. Job capítulo 26, verso 7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Yo pregunto, ¿cómo hacía un hombre que solamente criaba camellos, cabras? ¿Cómo hizo un hombre para saber eso? En el tiempo de Job no habían telescopios, no se podía ver el mundo, no se podía ver el cosmos. ¿Cómo sabía Job esto? Cuando cientos de años después, según la mitología griega y según las mitologías y lo que se llamaba ciencia en esa época, decían que la tierra estaba sostenida por un dios llamado Titán, o que según la mitología hindú que eran unos elefantes que sostenían la tierra. Cientos de años después, miles de años después, viene la ciencia a decir eso, pero la Biblia sostiene, Dios sostiene, dice que Él, ¿quién? Dios sostiene o extiende el norte sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Volviendo a retornar a esa foto famosa, el hombre descubrió allí esta gran verdad. En el año 1961, el hombre llega a la luna y le toma esa foto a la tierra. ¿Y sabe qué la sostenía? ¿Sabe qué sostenía la tierra? Nada. El vacío. Solamente eso. Pero no es ley de gravedad. La Biblia dice que Él gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Escuche bien. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Por Él somos, por Él nos movemos, por Él existimos. Allá el mundo que lo quiera negar, su palabra
sus hechos, la naturaleza, siempre va a afirmar que Dios es, que Él existe. Así quieren acabarnos. Así quieren la Biblia. Así le están enseñando a nuestros jóvenes ahora en los colegios. Dios no existe. Pero déjenme decirle que no podrán acallar la naturaleza. No podrán decirle silénciate. No podrán decirle no demuestres la existencia de Dios. No lo demuestres. Porque la naturaleza se encarga de demostrar que Dios es, que Dios existe. Un descubrimiento los que les gusta observar ciencia, un descubrimiento muy reciente. Hay dos descubrimientos muy recientes. El mundo científico descubrió que el universo no es plano. Eso es boom en las revistas de ciencia. Los científicos han descubierto por este último telescopio que fue enviado al universo, que está orbitando nuestro planeta, descubrieron que el universo no es plano y descubrieron que el universo tiene fin, que no es infinito. Pero yo pregunto, ¿decía eso o dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Sí lo dice. Lo dice en Santiago capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, verso 6. Dice allí, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Hermanos, ¿cómo sabía un hombre que era un simple pescador? Un hombre que no tuvo ciencia, no estudió, que era considerado del vulgo, que se le reconocía que había andado con Jesús por su palabra, porque ya comenzó a hablar distinto. Un simple pescador, ¿cómo sabía que el universo es redondo? Pero es que no lo dijo él fue inspirado. ¿Por quién? Por el único y verdadero Dios, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no se ha quedado sin testimonio. Aún el mundo quiere negarlo. Aún el mundo quiere decir, Dios no existe, no hay Dios. Todos los hechos que ellos descubren argumenta más claro que Dios es o que Dios existe. Hay dos últimos descubrimientos, que la ciencia salta, dicen, ¡viva! Somos lo máximo, hemos descubierto lo que nadie pudo descubrir. Estos descubrimientos son nuevos. El universo es redondo y tiene fin. ¿No dice la Biblia que el Señor se coloca el universo en la palma de su mano y cuenta las estrellas y que todas ellas vienen a Él y las llama por su nombre? Entonces sí, el universo es finito, no es infinito como ellos pensaban. Eso lo dice Isaías en el capítulo 40, allí lo puede leer. Pero los últimos descubrimientos en el año 2021 descubren el libro de la vida. Escuche bien, en el año 2001 descubren el libro de la vida. ¿Usted sabe qué es el libro de la vida? ¿Quién me puede decir? Científicamente, ¿qué es el libro de la vida? A ver, ¿qué es el libro de la vida? Científicamente, descubren ellos esto. Descubren que eso se llama el genoma humano. El libro de la vida. Es ese libro que todos los seres humanos, es decir, al unir un espermatozoide y un óvulo, ese libro desencadena o desarrolla el ser humano. Ese libro que se llama genoma humano o ADN es lo que da forma a todo ser humano. Empezando por allí, por algo que no se puede ver.
Y descubrieron ellos eso y dicen, el libro de la vida lo hemos descubierto, y 2 universidades terminaron ese estudio a la par. Terminaron ese estudio a la par y se daban aplausos entre ellos por haber descubierto eso. Pero eso es contrario a lo que dice la teoría de la evolución. Contrario. ¿Por qué es contrario? Porque la teoría de la evolución dice que el hombre viene ¿de quién? Del mono. Pero el libro de la vida dice que el genoma humano es único. No se repite. No es igual al de los primates. No, nosotros somos distintos. Pero ¿será que eso es creación al azar? Yo le preguntaría a ustedes, y de pronto algún día que tengan esta conversación con algún ateo, le pregunten, ¿algún libro se puede escribir sin un autor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede escribir un libro así de la nada? No, el libro de la vida está en la Biblia, y lo invito a que lo leas. El Salmo 139, allí encuentra usted el libro de la vida. Un simple pastor de ovejas que llegó a ser rey, un hombre sin letra. Dios lo inspira a que escriba esto. Escuche bien. Salmo 139, verso 13, dice, de aquí en adelante, lo que la ciencia dice, nosotros lo descubrimos. La Biblia dice, no señores, es creación de Dios. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Escuche bien, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Descubrieron los científicos el libro de la vida, descubrieron el ADN, descubrieron el genoma humano. No, ellos no descubrieron nada, eso ya está escrito, porque todas las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Escúcheme bien, sea lo visible, sea lo invisible, se hace visible desde el día de la creación. Él nos hizo, dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos, somos hechura suya. El hombre quiere apartarse, quiere desligarse de Dios, y por más que quiera hacerlo, siempre sus obras, siempre sus descubrimientos lo acercan a Él. Siempre lo van a acercar a Él, por más que quieran alejarse. Y el último descubrimiento, y esto sí es aterrador, el último descubrimiento, y es aterrador, hay fecha para el fin del mundo. ¿Sabían ustedes? Los científicos ya colocaron el reloj del fin del mundo, ¿no? El reloj del fin del mundo, ya lo colocaron. Hay fecha para el fin del mundo, ya la colocaron. ¿Y saben cómo se imagina el mundo científico el fin del mundo? Dicen que todo será deshecho en fuego. Escuche bien, el mundo científico, el mundo ateo, el mundo que no cree en Dios, el mundo que niega a Dios, ese mundo que está bombardeando a nuestros jóvenes diciéndole que Dios no existe, ese mundo que está negando que Dios es, dicen, no, el mundo se va a acabar. Ya, esto es irreversible, ya estamos a un paso de que la humanidad se extinga, y dicen, todo se va a acabar. Y cuando yo miré esto y vi ese reportaje, ellos se imaginan que todo el cielo, el universo se va a consumir en una llama de fuego. Pero pregunto, ¿está eso en la Biblia? ¿Sí está? Acompáñame a leerlo, por favor. Isaías en el capítulo 51 lo dice. Y también lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 7 al 9. Leamos Isaías capítulo 51. Isaías
Era un hombre normal, común y corriente, no era un hombre de ciencia. ¿Y quién le inspiró a decir todo esto? El único y verdadero Dios, el que sabe todas las cosas, el que tiene una presencia, el que sabe todo lo que va a ocurrir, dijo esto. Él lo dijo. Como los científicos hoy dicen, sí, así se va a destruir el universo. Mira lo que dice aquí. Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus ¿qué? Sus moradores. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. El cielo se va a consumir. Sí, señores. Y primera de Pedro capítulo 3. Perdón, creo que es segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro capítulo 3. Verso 7 en adelante dice así. Mire lo que dice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, ¿no ignoréis esto? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán ¿qué? Deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Mira lo que dice aquí: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los científicos no descubrieron que el mundo se va, el universo y todo lo que ellos ven, están preocupados porque será deshecho por fuego. Dice que vendrá una gran implosión, que todo desbastará, todo el universo, ¿sí? Se desbastará. Así como nació, así mismo se va a consumir. Pero es que eso no es invento de ellos, eso no lo descubrieron ellos, eso ya lo dice la Escritura. Pero hay palabra de esperanza en esta noche. El Señor dice: sí, así va a suceder, eso es cierto, pero mi salvación, escuche bien, es para siempre. No pongan la vista en eso, pongan la vista en mí. Mírenme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo le quiero invitar a ustedes, aquí a los amigos que nos visitan, quiero invitarle: sí, el mundo niega a Dios, sus descubrimientos tratan de alejarlos de Dios, se visten elegante para ir a recibir el premio Nobel de ciencia, pero ese premio Nobel deberían dárselo ¿a quién? A Dios. Porque antes de que ellos dijesen eso, ya Dios lo había dicho, ya estaba declarado en su palabra. Y gracias doy a Dios que no eran hombres de ciencia, Isaías, Jeremías, Santiago, Pedro, no eran hombres de ciencia, no eran hombres comunes y corrientes, hombres sin estudio. Pero, ¿sabe qué es lo grande? Que tenían un Dios muy grande, maravilloso, que les reveló todo esto, porque su salvación es para siempre. Porque Él quiere, desea que el ser humano esté con Él. Es lo que Él quiere. Por eso se hizo hombre, por eso vino y habitó entre nosotros, para darnos salvación. No para que el hombre se aleje de Él, sino que Dios mismo vino y se acercó al ser humano para darle salvación. Amigo, mi hermano, venga Cristo. Venga Cristo. A pesar de que queme las Biblias, a pesar de que a muchos de nosotros nos digan fanáticos, a pesar de que a muchos de nosotros no seamos bien recibidos en las escuelas o en las universidades, a pesar de todo esto, Dios siempre tiene la razón. Y si el mundo científico está preocupado porque están sucediendo todas estas cosas, déjeme decirle que hay un Dios en el cielo que dijo que iría y prepararía lugar para nosotros, para donde Él esté.
nosotros también estaremos. El mundo va rumbo a acabarse. Sus moradores serán consumidos también. Pero hay esperanza en esta noche en Dios. Hay esperanza. Si lo que Él dijo, lo que la ciencia descubrió, Él ya lo había dicho, también se cumplirá una promesa que dice cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia de Dios, y sus santos, nosotros, su iglesia, moraremos con Él. Yo quisiera hacer una invitación. Alguien que diga, Señor, yo quiero irme con usted. La Biblia dice que aunque ellos, el mundo científico está tan preocupado que están buscando vida en otro planeta, porque este planeta ya se les acabó. Están buscando vida en otro planeta. Están buscando vida el que debajo de las aguas. No sé si ustedes ya vieron eso. Están buscando cómo construir una ciudad en el mar, porque esto ya se va a acabar. No, la tierra se va a acabar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que aunque vayan a la altura de los cielos, de allá yo los bajaré. Y aunque cavasen al Seol, de allá mi mano los hará subir. No podrán escapar, escúcheme bien, de la presencia de Dios. No hay quien lo haga. Él, en su eterno poder y su misericordia, quiere salvarlo. Quiere librarlo de eso. Pero la decisión no es de Él. La decisión es suya en esta noche. A los jóvenes, a los adolescentes les digo que se deleiten en su juventud. Deleítense, gócense, haga lo que quiera. Pero sepa y entienda que usted no tiene, escúcheme bien, no tiene excusa delante de Dios. Sobre todas estas cosas te ha de juzgar Dios. Tuve placer tu corazón en los días de tu juventud y en los días de tu adolescencia. Pero sobre todas estas cosas te ha de juzgar Dios. Yo le aconsejo, amigo, yo le aconsejo, jovencito, jovencita, busque de Dios. Busque de Dios, busque su salvación. El fin de todas las cosas se acerca. Dice Pedro, nosotros tenemos que ser sobrios y velar en oración. Porque cielo nuevo y tierra nueva vendrán, pero en Él solamente morarán los justos. El resto estará excluido de la presencia del Señor. La decisión es suya en esta noche.